palabra contra quien sea de una vez. Así sepas que rompe nubes, échala. Tu palabra por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar. Amigas y amigos, de nuevo en nuestro programa La Discusión Necesaria, un programa que pretende debatir los grandes temas de interés político, social, económico, teóricos. Habíamos tenido una especie de parálisis por distintas razones, entre ellas que había una remodelación en los estudios de TV Caricuao, que es la auspiciante de este programa, que a la vez se retransmite por Radio Zamora Libre, en general por varias emisoras de los medios comunitarios, del sistema de medios comunitarios del país y televisoras comunitarias. Bien, retomamos entonces este esfuerzo, hoy con un invitado excepcional, mi gran amigo Jorge Weinstein, que por acá cargo algo que le robé a internet hoy. Ajá. Son 11 páginas de currículum vitae que no se las voy a leer todas, porque, pero que dan cuenta de una larga tarea intelectual como docente, como investigador. Ha publicado diversas obras. Brevemente le voy a leer lo que más resalta en este currículum. Jorge Weinstein es doctor de Estado en Ciencias Económicas de la Universidad Franche-Comté, Besançon, mi francés no es Besançon, mi francés no es nada bueno, Francia, y licenciado de la Universidad de Buenos Aires. Durante los últimos 40 años ha desarrollado numerosas actividades académicas y profesionales en América Latina y Europa. Las mismas han estado orientadas en torno a dos ejes temáticos principales: economía internacional, evaluación de la coyuntura, historia económica, prospectiva, pronósticos macroeconómicos y pronósticos de fenómenos sociales. Es tal vez una de las personas más o mejor reputadas en este tema de la prospectiva. Bueno, además de la larga lista de cátedras en varias universidades de América Latina, donde Jorge participa en proyectos de investigación, en fin, está una larguísima lista de artículos en revistas especializadas, de libros, etc. Yo quería mostrar dos de esos trabajos que hemos tenido la suerte de editar por acá, por Venezuela. Editorial Trinchera hace 2 años editó este trabajo, Comunismo del siglo XXI, de la decadencia de la sociedad burguesa global a la irrupción del postcapitalismo revolucionario. Es un libro, Jorge, que ha tenido mucha suerte. Se vendió completa la primera edición, no ha sido como otros que casi nos llevan a la quiebra. Se vendió la segunda edición y la tercera no ha salido, porque no voy a decir el nombre, porque un gran amigo tuyo y mío me prometió el prólogo y todavía lo está haciendo. Entonces está en proceso una tercera edición de este trabajo, ¿verdad? Comunismo del siglo XXI, editado por Editorial Trinchera, y recientemente, ayer concretamente, o anteayer, salió a la luz un folleto también de Editorial Trinchera, La ilusión del metacontrol imperial del caos. O sea, de ese propósito de metacontrol que tiene el imperialismo, de, digamos, manejar el caos, y que da cuenta de la mutación del sistema de intervención militar de los Estados Unidos. Bueno, he hablado yo mucho, vamos a empezar con Jorge Weinstein. ¿Cómo es eso de la mutación del sistema de intervención militar de los Estados Unidos? Un tema candente y que Jorge tiene un enfoque muy particular del mismo.
Bueno, en primer lugar, la realidad de la coyuntura. O sea, Estados Unidos está interviniendo prácticamente en todo el planeta militarmente. Yo diría que, para simplificarlo, hay 4 grandes áreas de intervención militar de los Estados Unidos. Una es la clásica, digamos, de hace ya casi una década, que es en Asia Central y Medio Oriente, Afganistán, Pakistán, Irak y ahora Siria. A eso hay que agregarle África, donde lo más visible ha sido la intervención en Libia, pero Estados Unidos está interviniendo ya en África. La otra, que es menos visible todavía, pero donde ya están dándose los primeros pasos, es lo del Pacífico, donde el objetivo evidentemente es China y donde ya hay una primera, digamos, acción periférica, para decirlo de alguna manera, que es lo que está sucediendo en Corea. Y la cuarta es la que nos atañe a nosotros, que es sobre América Latina, donde es evidente, a mi criterio, que el foco central de la estrategia militar norteamericana, ¿no es cierto?, de control colonial, se descarga sobre Venezuela, pero eso no quita que estén ya realizando acciones periféricas, como fue el golpe en Honduras o el golpe en Paraguay, ¿no es cierto?, y otras cosas que están ellos haciendo. Entonces el tema es que están actuando militarmente sobre la periferia, y precisamente el último trabajo mío, que es el que tú acabas de hacer referencia, trata no solamente del despliegue militar del imperio, sino que tienen en la cabeza, o sea, qué ideas tienen en la cabeza los ejecutores de esas estrategias, que son realmente siniestras, ¿no es cierto? Sí, pero tú esto lo subtitulas la mutación del sistema de intervención militar de los Estados Unidos. Sí. Se supone que Estados Unidos está interviniendo militarmente en el mundo desde su ascenso como imperialismo. Claro, está interviniendo, pero la manera de intervenir ha ido cambiando con el tiempo, y eso tiene mucho que ver con las modificaciones de la propia sociedad, del propio sistema económico y político en los Estados Unidos, ¿no es cierto? La característica actual de intervención, yo dedico el trabajo especialmente a eso, evidentemente ha habido un cambio de doctrina militar en los Estados Unidos, y la doctrina militar actual gira en torno a lo que se llama la guerra de cuarta generación, que tiene 3 ejes, yo diría, principales, ¿no es cierto? Bueno, el primero es que ya son guerras dirigidas no solamente contra enemigos militares directos, sino contra sociedades enteras. Son guerras de destrucción de sociedades, como se vio en Irak, se vio en Libia, o lo que está sucediendo ahora en Siria. Y luego las otras 2 cosas son, en primer lugar, la utilización masiva de mercenarios. Esto es nuevo en la historia de la modernidad reciente, los últimos 200 años, que ha estado marcado por el soldado ciudadano, pero tiene que ver también con los orígenes del propio capitalismo, donde se usaban los mercenarios. La palabra soldado viene precisamente de eso, de soldi, del sueldo, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, hay una masiva intervención de mercenarios. El cálculo que nosotros hemos hecho, luego de estudios muy detallados, es que el imperio dispone de aproximadamente 1 millón de mercenarios en el mundo, de manera directa, indirecta, etc. Y la tercera cosa es que el propio sistema militar formal de los Estados Unidos se está mutando y se está transformando en un sistema de intervención de tipo gangsteril, o sea, de acción directa, violando absolutamente todas las normas de la guerra, y la materialización de eso es lo que se llama la JSOC, o sea, el Comando de Operaciones Especiales, que responde directamente al presidente de los Estados Unidos, que no obedece a ninguna norma de las normas clásicas de la guerra, y que realizan ejecuciones, descabezamientos, envenenamientos, utilización de drones, en fin. Esta es la característica de la intervención de Estados Unidos, que tiene que ver evidentemente con una vocación de saqueo y de destrucción de la periferia, ¿no es cierto? Y donde han declarado que sus enemigos no hay lugar ni momento en el mundo donde puedan ser atacados. Claro, yo cito en mi trabajo... Además, por cualquier medio. Y lo cito en mi trabajo, declaraciones no de cualquier persona, sino de Hillary Clinton, donde ella dice que Estados Unidos se arrogan el derecho a atacar a cualquiera que en cualquier lugar del mundo esté afectando los intereses vitales de los Estados Unidos. O sea, que ellos no obedecen ninguna ley, nada, ellos si tienen que matar a alguien, lo matan, sea donde sea y de la manera que sea, ¿no es cierto? Podríamos incluso pensar, por ejemplo, a través de una enfermedad. Sí, yo creo que, bueno, un caso que está súper probado es lo de Arafat, ¿no es cierto? Arafat, es evidente que ahí hubo Polonia 250 o alguna cosa de ese tipo, ¿no es cierto?, que aceleró rápidamente su muerte,
pero es evidente que hay otros casos que yo no sé si hay pruebas o no pruebas, qué pruebas hay, pero yo tengo serias sospechas sobre la muerte del comandante Chávez, ¿no es cierto? Yo creo que eso es algo que es evidente por una serie de indicadores indirectos que por lo menos se los puede percibir, pero luego, bueno, todo, incluso muertes que no se sabe si son muertes o son fabricaciones de muertes, como la muerte de alguien que parecía ser Bin Laden, que no sabemos quién es ni qué fue eso, y que además cumpliendo un rito islámico que ningún musulmán reconoce, luego de aparentemente matarlo, lo arrojaron al mar. Lo desaparecieron. Lo desaparecieron, entonces bueno, están... tenemos que ir, digamos, a un breve corte, no sin antes recomendar de nuevo la lectura de este trabajo, La ilusión del metacontrol del caos, por parte del imperio, la ilusión del metacontrol imperial del caos, que por cierto trae un prólogo de el coronel Menry Fernández Pereira, coronel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, regresamos en unos momentos. En el segundo segmento vamos a hablar del tema de la crisis de decadencia del sistema capitalista. Tu palabra contra quien sea de una vez, así sepas que rompe nubes ella da. Tu palabra por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar.